Vale. En 2016 hice un TVO sobre Ramón Acín. Y ahí está el dibujante, yo lo escribí, Daniel lo dibujó. Y de toda ese magnífico periplo de presentaciones y de charlas con la familia y con gente que conoció a Ramón, y nietos y familia y tal, de todos los personajes que yo no conocía y que se me fueron apareciendo, me apareció uno muy singular, que era Paco Ponzán. Un hombre que, si hubiese nacido en lugar de haber nacido en España, hubiese nacido en Estados Unidos, pues tendría una serie en Netflix, otra en Amazon Prime y 23.000 libros con sus memorias. Un personaje único y digno de mostrar. Entonces, trabajé en el personaje, me documenté mucho y decidí hacer un TVO sobre Ponzán. Yo hago TVOs, porque, como ha dicho Quique, cada uno o cada cual o cada persona busca difundir sus pasiones y sus ideas y milita en lo que quiere y puede, ¿no? Yo milito en los cómics y acerco con rigor, fundamentalmente con rigor, también es un cómic, pero acerco a un público que creo que tiene otra forma de... Hay un público también, pero el público del cómic es muy distinto, ¿no? Entonces, creo que yo también contribuyo con mi militancia en la idea, ¿vale? Y la divulgo y la acerco a través de los TVOs. Como digo, buscando documentación sobre Paco Ponzán, di con un sujeto que se llamaba Quintela Bóveda, que fue comisario en la Barcelona de 1942-1946, que tenía una semblanza de Paco Ponzán. La semblanza de Paco Ponzán conocía exactamente su pasado. Ponzán vivía y la red del grupo Ponzán estaba en activo. Conocía dónde vivía, dónde había vivido, qué personas eran cercanas a él, quién era su pareja, quién era su hermana, su familia, dónde había vivido en Huesca, lo conocía todo. Este tal Quintela Bóveda lo llamaban el terror de la FAI, ¿vale? Y así fue como cayó la red del grupo Ponzán, que estaba metida dentro de la red de Paco Ley. Luego hablaré de eso. Vale, entonces, no puede ser, bueno, esto fue la semblanza, la documenta, está documentada en 1942, un poco antes de que lo capturaran. Cuando yo me planteé hacer el TVO, pensé, joder, no puede ser que utilice las vías habituales cuando la policía de Barcelona ya sabe quién es, y ya sabe, pero es que si leéis, lo tiene en el libro, lo habéis leído alguno de vosotros, habéis leído esta semblanza de Ponzán. En la red de evasión del grupo Ponzán, Anarquistas en la guerra secreta contra el nazismo, de Antonio Tellez. Seguramente lo conoceréis. Ahí hay una semblanza que ocupa unas 8 o 10 páginas y habla con pelos y señales de quién era Paco Ponzán. En 1942, la red estaba activa. La policía y la Gestapo habían infiltrado gente en la red, ¿vale? Y la red estaba herida de muerte, y de hecho cuando cayó Ponzán, cayó la red. Cayó la red de su grupo. La Paco Ley se fue difuminando en otras redes, como ha dicho Enrique. Las redes de evasiones no eran una cosa categórica, no, confluían unas con otras. La Comet, que era la que entraba por Pamplona, pues a veces había vías que servían para ellos, pero otras servían para la Paco Ley, y que era una cosa bastante poco ortodoxa, ¿no? Entonces, si el grupo Ponzán iba a caer, era presumir que en la última evasión de esa red no fuera por los caminos habituales. Con esta premisa que digo, la semblanza que tenía Quintela Bóveda de Paco Ponzán en Barcelona en 1942, la infiltración en la red, entonces me planteé que, en lugar de hacer una biografía al uso, como le ha hecho Ramón Acín, contando todas las cosas
todos los hitos en la vida de Paco Ponzán, creo que sería más interesante, para mí, bajo mi punto de vista divulgativo, sería más interesante narrar el hecho concreto de la última evasión de esa red. La red, como también ha dicho Quique, la red empleaba en Cádiz, pasaban por Vitalestar, por Andorra. La mayoría de las evasiones de las redes pasaban por ahí. También utilizaban el Pirineo Central en algunas ocasiones. Pocas, pero en algunas ocasiones también. Vale, entonces, si yo me planteo hacer la última evasión del grupo Ponzán con nombres y apellidos de las personas que fueron realmente en ese grupo, creo que no iría por los sitios habituales, porque si lo ponemos por los sitios habituales va a caer, y ese grupo pasó, ese fue el último y pasó. Entonces, dije, bueno, pues vamos a ponerlo en el Pirineo Central. ¿Por qué? Pues porque yo lo conozco y me gusta mucho Ordesa. Y además sé que por Ordesa pasaron. No esa última evasión, no lo sé, esa última evasión no se sabe, pero Ordesa fue en los sitios de Ordesa y las mugas de Ordesa fueron utilizadas también por las redes, menos que las de Cacaraneses. Por eso se llama frontera de Ordesa, ¿vale? Porque está situado en la última red de evasión en el Pirineo Central, en Aragón. Si ponemos eso así, si situamos eso, el último, ya tenemos el último paso, que tenemos a Paco Ponzán y el último paso del área. Si tenemos esto ahí, también queríamos hablar de la bolsa de Bielsa, porque resulta muy importante, por lo menos para mí, destacar, tener en cuenta que este libro se escribió en 2017. Ahora sí que hay mucha literatura. Pero entonces tampoco te crees que hay tantas, sí, los amigos de la bolsa de Bielsa sí que llevan ya, pero no había tanta difusión como hay ahora. Entonces, me pareció muy interesante unir lo que era el paso de mugas con las redes de evasión, porque tiene mucho que ver, porque los muglares y la gente que hace de mula conocen los pasos y los conocen porque han vivido allí, muchos otros, ¿no? Otros lo han aprendido sobre la marcha. Y así fue como fuimos montando la historia, ¿vale? La historia está dividida en 3 capítulos, en 3 mugas distintas. Una es la Cucarroya, otra es Bujaruelo y otra es la Brecha Rolando, perdón. Vale. Y por eso ponemos 3 capítulos distintos, ¿no? Mostramos lo que era la gente que vivía en el valle con el contrabando y luego apoyaron la defensa de Bielsa y de la retirada del ejército republicano y popular del norte de Aragón, y lo unimos con la delegación. ¿Parece todo un poco un lío? Puede ser, pero es la idea y creo que ha resultado muy efectiva. Bajo el punto de vista, quizá, de contar la pequeña historia, o sea, contar la gran historia a través de una pequeña historia. Y esto es lo que hemos hecho. Paco Ponzán sale tangencialmente, pero porque creo que es más interesante mostrar la red tal cual, más que personalizarla en un solo personaje. De hecho, al final, en el interior hacemos una semblanza bastante extendida de lo que son su vida y los hitos de su vida, ¿no? Y dicho esto, paso a hablar un poquito de Paco Ponzán. Voy a entrar en vez Paco Ponzán nace en Oviedo en 1911, pero por circunstancias, porque su padre era ferroviario, por toda la familia es de Huesca. Vuelve a Huesca con su familia y en el colegio es alumno de Ramón Acín. Ahí, pues, Ramón Acín es el verdadero hacedor del personaje, ¿no? Porque yo me imagino que si en tiempos de colegio, si hubiese dado con un profesor así, pues hubiese quedado castigado, ¿no? Porque cómo era Ramón Acín, supongo que todos lo conoceréis, quién era el maestro de las pajaritas, ¿no? Bueno, Paco Ponzán y Evaristo Viñuales son 2 amigos, 2 alumnos, estudiantes de la escuela de
maestros y maestras de Huesca, y Ramón Acín es su profesor de dibujo, de la normal de Huesca. Además de ser su profesor, los dos estaban todo el día en el hortal de Ramón Acín, pues iban ahí, leían, reían, jugaban, aprendían, de tal manera que hicieron una piña y una buena amistad los tres. De ahí pasa la amistad de la TNT, que claramente Ramón Acín era un profesor libertario, anarquista, que había estado en los congresos de la CNT representando a los sindicatos de Aragón, y esa idea la transmite a sus alumnos, y los dos se hacen anarcosindicalistas. Paco Ponzán aprueba la oposición y bueno, está dando clases en IPAS y en los Portanos, en IPAS y en dos pueblos de Huesca. Y luego aprueba plaza en Camel en La Coruña, ¿vale? En 1931. Allí, además de ser profe en su colegio, pues se dedica a divulgar la idea libertaria, a organizar sindicatos de la CNT, y es que el personaje es muy difícil de seguir de la pista, porque sí que sabemos sus grandes hitos, sus grandes cosas, que los han contado su hermana, y los ha contado Tellez, y los ha contado mucha gente, pero lo que es la biografía de Ponzán es difícil de descubrir. Yo estuve en el pueblo, en Galicia, en Camel, y ahí no hay de resto de nada, nadie sabe nada, ni en las bibliotecas públicas, ni en los colegios, ni los abueletes, nadie conocía la historia de este hombre. Y estuvo 6 años allí destinado. Un tipo que fue a la cárcel 2 veces, eso sí que se sabe, allí, por organizar los sindicatos de la CNT, pero no hay rastro. Bueno, en 1936 acaba el curso, se viene aquí, se viene aquí de vacaciones a Huesca, perdón, aquí no, Huesca. Y la noche del 18 al 19 de julio sale a la calle a buscar armas, como tantas otras personas de Huesca. Salieron a buscar armas porque sabían que el regimiento Valladolid a las 6 de la mañana iba a salir. Sabía, menos Casares Quiroga, lo sabía, todo Dios sabía lo que iba a pasar esa noche. O sea, en España lo sabía todo el mundo. Menos el ministro de Gobierno, que era el único que no lo sabía. Iban a la gente. Bueno, pues ellos fueron él fue a una reunión que hubo en la Organización Civil de Huesca, donde personajes de cierta representatividad social, como puede ser Ramón Acín, también estaba Pedro Riera, el diputado comunista, había varias personas allí planteándose qué hacer. Paco Ponzán asumió la responsabilidad en nombre del movimiento libertario y pidió que se repartieran armas al pueblo. Pero ninguno de los que estaban allí, ni siquiera el maestro Ramón Acín, aceptó la idea de repartir armas. Y la reunión, bueno, fue más complicado que todo esto porque había un técnico de la Guardia Civil que llegó allí, intentó forzar un poco la situación para que estuviesen allí toda la noche, arrestarlos, pero bueno, al final un sargento Riera, de los guardias de asalto, y se asumió la situación y dijo que no pasaba nada, que cada uno se fuera y que hiciera lo que quisiera. El tal Riera se fue con Ponzán y cogieron algunas escopetas, asaltaron alguna armería, pero insuficientes para defender la situación, ¿no? Entonces él esa noche se marcha de Huesca, se marcha a los Portanos. Ramón Acín se va a su casa con Arnalda, se esconden en el hueco de un armario de su casa, y pues es sabido que 15 días más tarde pues, lo capturan y lo matan. Arnalda sí que escapa, de hecho Arnalda vuelve a aparecer en las negociaciones que tiene el Consejo de Aragón en diciembre en Valencia para conseguir que el Consejo de Aragón fuera reconocido por la República. Ahí aparece otra vez Arnalda al lado de
al lado de Marianet y al lado del secretario general, que en ese momento no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí estaba también. O sea, que no murió y siguió dando hostias. Ramanacín murió, su mujer murió, que también la detuvieron, murió unos días más tarde con una saca en Huesca lamentable porque murieron mucha gente, 95 personas, bueno, una barbaridad en una noche como represalia por un bombardeo republicano. Paco Ponzán vuelve a aparecer en la asamblea de Bujaraloz, en la famosa asamblea de Bujaraloz, donde estaban las milicias, donde estaba Ortiz, donde estaba Durruti, el 17 de noviembre, me parece que fue, y donde se decide que ante el vacío del gobierno republicano en las zonas de Aragón y para dar cobertura a las colectividades agrícolas que habían empezado ya, se crea el Consejo Regional de Defensa de Aragón, el CRAF, conocido como Consejo de Aragón, dirigido por Ascaso Budría, como sabéis, que tiene una calle aquí al lado, y Paco Ponzán asume la Consejería de Transportes. La Consejería de Transportes, no le da tiempo a practicar prácticamente a nada porque a la vez que el gobierno, esto fue en octubre, en diciembre el gobierno republicano reconoce lo del Consejo Regional de Defensa y entonces en ese momento Paco deja la Consejería de Transportes y pasa con su amigo Evaristo, que he citado antes, pasa a la de Comunicación, como si siendo secretario, no era consejero. Pero empiezan los problemas y bueno, en realidad el movimiento libertario ha tenido siempre muchos problemas, tuvo muchos problemas en esa época, fundamentalmente con el estalinismo y con el propio gobierno de la República. La famosa fase de la hazaña de este que está en el Consejo, era Fonichofer, ¿no? Estas cosas que decían. Esto es, bueno, los sucesos de mayo de 37, la militarización de las columnas obreras. Estas cosas, pues, y como punto final, acaban con el Consejo, ¿no? Cuando Prieto, el ministro Prieto, ordena a las fuerzas republicanas que acaben por la fuerza o que acaben como sea, no por la fuerza, como sea, con el Consejo de Aragón. Pues Paco se va y para seguir luchando, pues entra con su amigo Evaristo en la nueva 127 Brigada Mixta, antigua columna rojinegra, ¿no? Que estaba, no entonces, pero luego la llegó a comandar Manuel Franco y Evaristo bueno, estaban los tres. Y ahí empieza a hacer una cosa, bueno, hay que pensar que Paco medía 1,60 m, no era un intelectual porque no tuvo el recorrido de vida necesario para hacerlo así, pero era un profesor, medía 1,60 m, tenía gafas, no era el prototipo de un echado para adelante, ni es un... Pero es la guerra el que le convierte en guerrero y en qué forma, y lo vais a ver ahora. En la 127 empieza a trabajar a colaborar con un grupo que se llama el Grupo Libertador, y aquí viene Torrero, porque el Grupo Libertador, en el libro que ha citado antes Enrique, que se llama Porque perdimos la guerra, de Diego de Santillán, cita al Libertador como el grupo, o uno de los grupos, que baja a Zaragoza a evadir a gente por Torrero, desde todos, por Cerro Parapetos en Afuera, hasta aquí. Y Paco está con esta gente, con el Grupo Libertador. No sabemos en calidad de qué, evidentemente en calidad de luchador, de un luchador más. No dirige el grupo, no existe eso en la CNT, ni en poco a poco el grupo empieza a instalarse y a hacer no solo evasiones, también hacía control de tropas, también hacían algún tipo de atentados. Algunas de las cosas las cita Santillán en el libro. Y el SIEP, o sea, el 10º Cuerpo de Ejército de la República, lo integra en el SIEP. El SIEP es el Servicio de Inteligencia Especial Periférico. Y nombraron a Paco delegado. De ahí
De ahí que el grupo libertador pase a llamarse Grupo Ponzán. No por nada, sino porque él era el interlocutor, porque su propio grupo lo había elegido delegado. Dentro del SIEP, consiguen muchas más cosas, por ejemplo, mejores armas, consiguen más cobertura, el reconocimiento de la República, el poder hacer otro tipo de actividades fuera de las ordinarias de la propia brigada mixta en la que estaba, quiero decir, él y su grupo, y empiezan a operar por todo por Cataluña y por Aragón. Pues haciendo eso, liberación de personajes, liberación de huidos, evasiones, reconocimiento de tropas, ese tipo de cosas hacían. Esto es lo que se da tal. Bueno, y tejen una red de complicidades con gente, con masías, con torres, donde pasan la noche, y esto les va a servir para luego lo que va a ser la red de evasión de Francia a España. Cae Cataluña, cuando cae Cataluña, o sea, cae Aragón, cuando el frente cae, se desplazan todos hacia Cataluña, y cuando finalmente cae Cataluña, todo el mundo huye a Francia. El grupo de Ponzán pasa la frontera por Urmadán, y en lugar de entregar las armas a los gendarmes, como hacían todos los soldados o todos los combatientes, ellos las esconden. Las esconden ya en Francia y van a su suerte con el resto de refugiados. Acaban en el campo de Vernet Arias, y bueno, pues allí empieza otra historia, otra etapa. Él piensa que aunque la guerra ya ha terminado, la lucha no. Y para vuelve la gente que ha sobrevivido de su grupo, y más gente que se suma a lo que era el embrión de la futura red de evasión, unas 13 o 15 personas, tampoco más, empiezan a planificar qué hacer, ¿no? Conoce a un mecánico de Bailés. Bailés es una población cercana a Toulouse, que se llama Pistón, de apellido, de Jademote, y se llama Benacet Pistón, y su mujer Cecil Ose. Ellos le dan un permiso de trabajo, Ponzán, y va a Bailés. Y desde allí empieza a planificar la primera, lo que se conoce como la primera red de evasión, de infiltración, más que de evasión, de infiltración al terreno español. Llegan, consiguen fondos del Consejo General Libertario, sí, en Toulouse, donde estaba el gran meollo de los refugiados y de los exiliados españoles de la CNT. Consiguen fondos de allí, con esos fondos consiguen recursos documentales, incluso ropa, tal. Empiezan a infiltrarse en el terreno español para sacar a gente de los campos, incluso llegan a Albatera y a muchos otros sitios, ¿no? Pero Paco les plantea al Consejo General Libertario, del movimiento libertario en el exilio, les plantea servirse de los ingleses y de los franceses para poder hacer esto, pero con mejores recursos, ¿no? Y el Consejo General Libertario de Toulouse dice que no le aprueba esto porque piensa que el gobierno inglés, el gobierno francés o los gobiernos burgueses que no nos han apoyado en la guerra y que no debemos colaborar con ellos. Y entonces, a partir de ese momento, el grupo Ponzán se independiza de la gente de Toulouse. No es que se independice, es que ya no les hace caso. O sea, ya nadie no sigue la directriz de ninguna organización, ni de la CNT ni de nadie. Ellos creen que lo que están haciendo está bien y lo van a seguir haciendo. Y esto, bueno, es un tanto polémico, pero está documentado por Teller, que habla de esto. También habla Pilar. Para mí creo que son, sobre todo Teller, una fuente bastante fiable para poder decir esto, ¿no? A partir de entonces empieza a tener una buena conexión con los británicos, conoce a un tal capitán Marshall, que le favorece
Le da armas, le favorece al grupo armas, le favorece recursos documentales y dinero, muy importante. A cambio, ellos lo que hacían era pasar información de los movimientos del eje en España y de las tropas españolas en las fronteras. La guerra mundial era inminente y a los británicos les convenía saber qué estaba pasando. Esto dura muy poco en realidad, porque en junio de 1940 Francia es declarada, o sea, París es declarada ciudad abierta, la operación Barbarroja está, la Barbarroja no, la Bluetooth, como se llame, los ejércitos alemanes arrasan al francés y al británico en Dunkerque y los ingleses tienen que salir de Francia. Entonces ellos se quedan otra vez solos, sin el apoyo de la organización y sin apoyo de los ingleses. Pero antes de irse, el tal Marshall les presenta a Robert Ferrés, que es un agente secreto de los servicios secretos franceses, cuando el gobierno de Pierre Laval y el presidente de la República, Pétain, eran fascistas, como ha dicho Paco. Sin embargo, los servicios secretos están apoyando a Ponzán, y al grupo Ponzán. Es muy curioso. No les dan dinero, pero sí les dan armas y les dan también muchos recursos, ¿no? Y empiezan a tener ahí una relación muy extraña, por eso, porque el gobierno del que pertenecían los servicios secretos franceses era un gobierno fascista y sin embargo les estaban apoyando. Es una parte de la historia muy curiosa. Y Paco pues hace lo que su grupo sabe hacer, que es pasar a los Pirineos, ayudar a la gente aquí y empieza a evadir a gente huida de los nazis y del gobierno francés. Pilotos británicos, pilotos americanos, sacerdotes judíos, judíos, perseguidos en general de todo tipo por los nazis. Y esto es lo que hace la red de evasión, o sea, la red de evasión del grupo Ponzán. Después, la cosa se amplía porque Batolet, que es un médico belga, se llama Albert Guérisset, contacta a través de Terrés con Ponzán para explicarle que tienen un proyecto para evadir a todos los detenidos, los militares británicos que están en Marsella y están en el sur de Francia, y así empieza a colaborar con la red Patoleri, que bueno, llegan a pasar a 3.000 personas por la frontera. Hay que decir que los guías del grupo Ponzán pues no siempre tienen ni éxito, ¿no? Por ejemplo, nuestro querido digo del barrio, también soy del barrio y no. Agustín Remiro, pues es detenido en Lisboa, formando parte del grupo, es detenido en Lisboa, lo trasladan a Madrid y intentando fugarse, salta por una ventana, se rompe una pierna y al final lo matan, ¿no? Bueno, esto es a lo que se dedicaba la red y son los riesgos que corrían, lo ha dicho Enrique antes claramente, o sea, son gente que dan un paso adelante que habría que plantearse si nosotros seríamos capaces de hacerlo. Cuando ellos podían haberse dedicado a mantenerse en la sombra, no lo hacen, en ningún momento, ninguno. Por eso, yo los tengo apuntados porque es que no me acuerdo. Yo creo que mientras las personas son recordadas, no mueren. Por lo menos para nosotros. Así que cada vez que cito a esta gente, pues me parece que es una especie de emotivo recuerdo, ¿no? Voy a citar algunos de los pasadores y la gente de apoyo que tenían en la labor de ¿no? Los hermanos Eusebio y Pascual López La Huerta, Vicente Moriones, Agustín Remiro, Joan Catalá, José Albalá, Rafael Melén, Ricardo Rebola, Manuel Huguet, Juan Cajón, Lucía Rueda y Segundo Montero. Como digo, si lo recordamos, mientras lo recordemos, no morirán, por lo menos para nosotros. La red era lo que hacían era llevar a gente a Barcelona, a Portugal, a cada uno, San Sebastián, Gibraltar. Y eso era requería de una estructura muy importante y de mucho riesgo, ¿no? y de mucha valentía, y ellos lo hacían. Bueno, a Paco lo detiene la policía francesa
una primera vez que logra escaparse lo vuelven a recluir en el campo de Vernet, logra escaparse, pero lo vuelve a detener la provincia francesa una segunda vez y ya no se escapa. Y ya no se escapa por lo que os he contado al principio, porque la red ha caído y porque los infiltrados han hecho que la red caiga, ¿no? Ya no tiene la misma relación con Terrés no puede moverse, sus hombres, sus vías no pueden ayudarle porque están huidos o en la cárcel o muertos, y solo su hermana Pilar y Palmira Pla, una profesora del CETE, con quien había establecido una relación en Caspe durante el consejo, en la época del consejo, pues, son las dos únicas personas que lo asisten desde fuera de la cárcel. Pasa un tiempo en la cárcel hasta que 2 días antes de la liberación de Toulouse, pues, la Wehrmacht hace una limpia y una saca de todos los que consideraban peligrosos en la cárcel de Toulouse, y bueno, se lo lleva a un pueblecito que se llama Bouquet-Sultan, que está a unos 20 kilómetros de Toulouse, y en un robledal que hay precioso, pues los ametrallan a toda la saca y luego los queman. Y así acaba el periplo de Ponzán. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el gobierno belga, el gobierno francés, el gobierno canadiense, el gobierno australiano, el gobierno americano, pues les conceden los más altos honores a la persona de Paco Ponzán. Aquí no tiene ni calle ni se le espera. Esta es la historia que como digo, contando una pequeña historia, intentar contar la gran historia de la evasión en el Perú. Y esto es todo. Si queréis preguntar algo, pues...